¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos de nuevo con el doctor Francisco Galán. Hace 3 años estuvo presente en el canal con una exposición extraordinaria sobre el neorrealismo. Y hoy vamos a trabajar un tema que había prometido desde entonces el doctor y que no lo había contactado, pero es un tema de su especialidad también, ¿no? Es un tema que ha trabajado, es un tema en el cual es experto y es la filosofía del juego. Doctor, muchas gracias por aceptar y pues me gustaría empezar planteándole qué se entendería filosóficamente por el juego. Sí, buenas tardes, días, noches, porque estamos fuera del tiempo y el juego también nos pone fuera del tiempo. Bueno, yo quiero referirme a un trabajo que tengo sobre el tema que publiqué hace muchos años y que he vuelto a trabajar y que pues creo que trata de dar un panorama de lo que es el juego, de los autores que han hablado del juego y de cómo podríamos definir el juego, que ese es el problema tal vez mayor, porque juego significa muchas cosas. Entonces, si me permiten, voy a ir alternando una presentación que tengo eh, pues con la entrevista. Me gusta mucho esta frase de Rilke, porque habla del significado humano del juego. El juego no tiene propiamente un fin y a veces de la nada pues se ponen los niños a jugar como vamos a ver. Yendo directamente a su pregunta, fíjese usted todo lo que es juego. Juego es lucha, descanso, suerte, engaño, ¿verdad? Cuando alguien le dice, ha estado jugando conmigo, con mis sentimientos. Es vértigo, jugar a la ruleta rusa, es creatividad. Y como se dice al final, además, la capacidad de decir que todo lo anterior no es sino un juego, de que estamos jugando y que no nos estamos tomando la vida en serio y que esto es etcétera. Entonces, ese es tal vez el problema mayor, cómo definir el juego. En este artículo yo planteo 6 distintos niveles como pensadores se han aproximado al tema del juego. ¿Verdad? Veremos el 5 y el 6 son los propiamente filosóficos. Entonces, bueno, el primero pues, es el pedagógico, es de los más trabajados. Se ha estudiado mucho la importancia del juego en los niños. Aquí un tema muy interesante y muy importante es cuál es la relación con el juego animal. Este es un tema de la psicología del juego. ¿Es diferente el juego humano del juego animal o es una continuación? Es parte del tema pues, antropológico de si somos completamente una ruptura respecto al mundo animal o no. Claro que hay diferencias claras del juego humano con el juego animal, pero hay algo muy bonito en el juego del animal que ya preludia algo de lo que será el juego de los humanos. Desde luego, los animales que más juegan pues, son los predadores. Esos son los que más juegan y por eso he dicho que solamente el juego es una preparación para la vida del adulto, para la caza, para la actividad. Pero fíjese usted, si usted ha tenido perro, fíjese cómo, pues sea perros grandes que ya no son cachorritos, pues les encanta jugar. Y hay este fenómeno del desacoplamiento, de cómo el animal no tira la mordida, como si dijera que esto no es sino un juego. Y bueno, esto empieza claro en los niños es una actividad pues intensísima, pero en el niño pues va a tener el significado simbólico que va a ser fundamental en el tema del juego. Entonces, bueno, pues Piaget es de los grandes autores que se han ocupado. Un autor que ahora yo he leído mucho, que me encanta, Roger Bartra. Él ha hablado de cómo la cultura tiene mucho que ver con lo que llama el exocerebro, cómo ponemos afuera ciertos andamios que nos ayudan en la memoria, en la orientación. Y esto es fundamental en el tema del simbolismo y en el juego de los niños, ¿verdad? El niño va a transformar los distintos instrumentos que le podamos dar y los va a convertir en un símbolo, en un juego. Bien,
tercer nivel del juego ya es el tema socioeconómico, cómo aparecen los juegos, cómo se contrapone el juego al trabajo. Se entiende como que el juego fuera tiempo libre y el trabajo, entonces, ¿qué es tiempo útil? ¿Verdad? La economía también ha estudiado el tema del juego en lo que le llaman el dilema del prisionero, como juego de estrategia. ¿Qué hacemos respecto a ciertos fines sociales? El dilema del prisionero consiste en un planteamiento hipotético de que detienen a dos personas, se las llevan a la cárcel, y entonces al otro día ellos van a decidir si juegan, digamos, cooperativamente o si juegan agresivamente. Jugar cooperativamente sería decir que ellos no saben nada, no declarar que el otro es culpable, ni ellos, con lo cual les podrían dar a los dos la sanción de 1 año de cárcel. Pero si uno juega agresivo, agresivo sería culpar al otro, decir que el otro tuvo la culpa. Si alguien juega agresivo y el otro juega cooperativo, entonces el que jugó agresivo quedaría en libertad y el que jugó cooperativo le darían 20 años de cárcel. Si los dos juegan agresivos, si los dos culpan uno al otro, entonces a los dos les van a dar 5 años de cárcel. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Verdad? Este le llaman el dilema del prisionero. Si se raciona el agua porque no alcanza, y yo pues en la noche me abro el grifo y me pongo mis cubetas y todo, bueno, me va a tocar agua mucho tiempo, pero si todos pensamos igual, nos vamos a acabar el agua en media hora. ¿Sí? Si la teoría de juegos la usan los pensadores económicos, ¿se acuerda usted de la película, no se la vio, la de John Nash, de Una mente brillante, de que también era como esquizofrénico y tenía alucinaciones? Él fue el que desarrolló mucho esta teoría del juego. Bueno, y aquí entraría, le decía que es uno de los temas que ahora he estado trabajando, el tema del deporte, si el deporte es solamente un fenómeno socioeconómico productivo. Bueno, y pasamos a los niveles que nos interesan, sobre todo se trata de llegar al nivel filosófico. Y en el cuarto nivel tenemos ya el significado cultural del juego, por qué los seres humanos juegan y cuáles son los juegos que juegan. Y aquí tenemos a los grandes autores, los clásicos de clásicos. El primero de ellos es Johann Huizinga, que escribió un libro extraordinario que se llama Homo Ludens, ¿verdad? Así como hay Homo sapiens, Homo ridens, bueno, Homo Ludens. Y aquí tenemos ya una de las definiciones o caracterizaciones del juego que va a ser muy, muy socorrida, ¿verdad? Siempre se destaca el aspecto de la libertad del juego, porque si se juega forzado, pues entonces no se estaría jugando, que pone unos límites, y vamos a ver un tema central y muy interesante que son las reglas. Las reglas son constitutivas del juego, las reglas son contingentes en el sentido de que no son parte de la vida, no nos van a hacer vivir mejor ni nada, se inventan. Pero aceptar y vivir estas reglas, eso va a ser fundamental en el tema del juego. Es algo que es una acción que tiene su fin en sí mismo. El juego no es propiamente para otra cosa, eso sería el tema del utilitario. Se juega pues porque se quiere jugar. Va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría, y esta idea del como si, del ser de otro modo, como si la realidad se transfigurara, como si uno no fuera el que es ese pesado personaje que tiene uno que estar todos los días actuando y llevando adelante, sino como si hubiera un descanso y uno pudiera ser diferente a como es en la vida corriente. Habla Huizinga escribe en los preludios de la Segunda Guerra Mundial, escribe su libro Homo Ludens, ¿verdad? Y entonces dice cómo se va perdiendo en nuestra cultura este aspecto lúdico. Para Huizinga, el juego es algo que está a la base de la cultura, de muchas culturas. Uno no vería este nexo
pero sobre todo lo considera así, insisto, por el tema del simbolismo. Una cosa sería meramente una organización social en términos de supervivencia, pero la cultura siempre implica este aspecto de libertad. Y eso es central, y eso es algo muy grave cuando se va perdiendo este aspecto de la libertad, del como sí. Bueno, y aquí viene uno de los autores que más me gustan, Roger Queloz, verdadero coloso. Nos podríamos pasar horas hablando de Roger Queloz, porque Roger Queloz divide los juegos en 4 tipos. Y esto es muy importante. Si Roger Queloz, bueno, define, si usted se fija, son características muy similares a las de Huizinga: vida libre, separada, esta idea de que se crea otro mundo aparte, incierta, eso es central, ¿verdad? Si un juego usted ya sabe qué va a pasar, pues no tiene chiste, improductiva, y lo que ya habíamos visto, reglamentada y ficticia. Queloz dice que a la base del juego humano hay 2 principios. Un principio que él llama paideia, que vendría del mismo juego animal, que sería un principio como de movimiento, de actividad, de inquietud, de gusto por moverse, de improvisación, de alboroto. Eso sería la paideia, que nos recuerda esta palabra griega de paideia, ¿verdad? De lo que tiene que ver con los infantes, con los niños. Pero que lo habla de cómo entra el ludus. El ludus es el gusto por la regla, por la dificultad, por el obstáculo que no tiene que ver. Y entonces el juego combina estas 2 caracterizaciones, estos 2 principios, y el ludus es el elemento que va a caracterizar específicamente el juego humano. Una anécdota que siempre cuento, es que estaba con mi nieto hace años ya. Mi hija se había ido a estudiar a París, entonces yo estaba allá, los fui a visitar, y entonces fuimos al Disney que tienen allá en París, y en un momento dado pues me dijeron que si iba a un juego con mi nieto. Yo ahí estaba ya con mi nieto, y pues ya ve que luego las colas infinitas que tengo que hacer, y entonces me dice mi nieto, abuelo, ¿qué te parece si jugamos? Pues yo no tenía ganas de jugar. Entonces me dice, mira, vamos a jugar a que yo doy vueltas y tú me las cuentas. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Él es el que iba a hacer la paideia, el movimiento, etcétera. Pero yo se las cuento, o sea, no eran las vueltas nada más por dar vueltas. Ahí está el principio del ludus, de que tiene que ser este aspecto de la dificultad, de poner una regla, etcétera. Bueno, y esto es lo que es magistral y muy comentado y muy conocido, y a mí me encanta. Roger Queloz dice que hay como 4 tipos de juegos. Ya veremos más adelante a Wittgenstein. Wittgenstein justo es el que señala que no se puede hacer una definición de todos los juegos, pues porque ¿qué tiene que ver jugar a las muñecas con jugar a la ruleta rusa? Pues no. Entonces lo que hace Roger Queloz, no le da ese término, ¿verdad? Wittgenstein decía que hay familias de juegos. Bueno, Queloz hace estos 4 tipos de juego, 4 familias de juego, que es muy conocida, y a mí me parece pues monumental. En primer lugar tenemos los juegos de agón, los juegos de competencia, de lucha. La palabra griega la relacionamos con agonía, donde se trata de que la regla diga quién es el más inteligente, quién es el más fuerte, quién es el más hábil, pero se juega para saber quién ganó. Hay un ganador y un perdedor. Un buen juego de agón es un juego donde claramente se va a estipular quién gana y quién pierde. Muy diferente son los juegos de suerte, los juegos de alea, porque en el juego de agón el jugador cuenta con él, y mientras menos suerte hay en el juego de agón, se considera que es un mejor juego. En cambio, en la alea,
el jugador cuenta con todo menos con él. Puede ponerse su pata de caballo, su amuleto, lo que quiera, pero no cuenta con él. ¿Y cuál sería el chiste de los juegos de suerte, verdad? En los juegos de Agón se trata de saber quién gana. En los juegos de suerte, pues ¿de qué se trata? Dostoyevsky, que era un jugador empedernido, que tiene una novela fantástica que se llama El Jugador, ahí dice en esa novela que todo mundo que entra en un casino sabe que tiene las probabilidades en contra. Dice, todos menos él. El juego de suerte es una especie de ibris, como decían los griegos en la tragedia, de querer traspasar los límites para saber quién es uno. A ver si uno es el afortunado, el bendecido por los dioses, ¿verdad? Como de conocer el destino, a ver si uno tiene suerte. Hay quien asegura, no, es que esta persona tiene mucha suerte. Bueno, esos serían los juegos de suerte, lo contrario a los juegos de Agón. Y luego están los que para algunos serían los juegos más originales, que es el juego del niño, que es el juego de la mimicry, de la imitación, de la simulación, de la transformación, de la transfiguración. Es un juego que no empieza ni acaba. En los otros dos juegos se trata de que acabe. Aquí pues no, ¿verdad? Luego ya se cansa uno, el niño se cansa, pero pues puede estar ahí jugando a las muñecas, llega otro pues adelante. Entonces este juego es el que tendría que ver con la transfiguración, con el niño, un tema del que también escribió Walter Benjamin, ¿verdad? La magia en el niño. Y por último tenemos los juegos de vértigo, los juegos de links, donde claramente se trata de transgredir las reglas y llegar al límite y dar vueltas hasta caer, desfallecer o llevarlo a una conducta extrema. Bueno, Keloa dice que sin embargo estos juegos se pueden combinar. Y lo que es muy interesante es cómo se combina el Agón con la Lea, porque aparentemente son apuestos. Y sin embargo, pues las combinaciones que ve como, ¿verdad? Hay una combinación que parecería natural entre el Agón y la Mimicry. Toda competencia pues es una especie de carnaval. Fíjese usted cómo en el fútbol se visten y se tatúan y se van vestidos de otra manera y los jugadores salen vestidos de una manera muy chistosa, ¿verdad? Y también sería como natural combinar la Lea con el vértigo. El que está apostando, hay una cantidad muy fuerte, pues siente esta especie de vértigo de la adrenalina. Lo curioso es cómo se combina el Agón con la Lea. Eso lo reflexiona Keloa, como en nuestra cultura, por ejemplo, se aceptan los juegos de apuesta, cuando en principio se debería decir que el que tiene dinero pues es porque ha sido más trabajador, más ahorrador, etcétera. Pero se combina el Agón con la Lea. Bien, me parece muy interesante este panorama que nos da, que nos permite justamente contextualizar como los múltiples sentidos, ¿no? Que puede tener el juego y llegar a esta perspectiva filosófica. Y fíjese que la pregunta, perdón, su planteamiento me generó esta otra pregunta. Pareciera que en la sociedad actual los juegos se han exponenciado, ¿no? Respecto tal vez en otras épocas. O sea, si bien creo que el hombre siempre ha jugado, hoy en día veo que hay un boom de los videojuegos, de los juegos de mesa, etcétera, ¿no? ¿Ve usted que haya efectivamente una especie de proliferación del juego en esta época y se pudiera explicar alguna razón por la cual hoy en día esté dándose así? ¿O bien es una mera ilusión de mi parte, un prejuicio y el hombre siempre ha jugado tanto desde siempre como ahora? Pues yo creo que siempre ha jugado. Sí. Y creo que hay una edad en que ya se empieza a pensar que no es bueno estar jugando, ¿verdad? Y que le van a recriminar y que olvídate de tus juegos. Y siempre habrá, por ejemplo, pues el jugador que pierde la cabeza, el apostador, el que pierde la cabeza jugando videojuegos, el que pierde la cabeza por el ajedrez, del ajedrez, que es de mis juegos favoritos, pues también podríamos decir
Me acuerdo, por ejemplo, la novela Stefan Zweig, del jugador de ajedrez. Yo creo que es lo mismo. Y hay quien de plano no puede jugar por la vida seria, por las preocupaciones, por el negocio, etcétera. Eso, eh, el erotismo, por ejemplo, del que habla George Batel, pues es un tipo de juego. Tengo un alumno que hizo un trabajo, porque alguna vez he dado cursos de esto también, ¿verdad? Entonces hizo un trabajo muy bonito, agregando a los principios de los que habla Keloa, que comenté, pues también el tema del erotismo, pero pues también se va perdiendo, en otros se va ganando. Yo creo que más o menos es lo mismo, o sea, son más fascinantes los juguetes tecnológicos, pero fíjese usted que el niño, eh, pues le da a usted y empieza, no necesita tampoco el juguete tan caro. Claro, el otro pues le atrae, le fascina, le cautiva más. Pero bueno, ¿usted jugó mucho o no jugó? Fíjese que de niño jugaba mucho con mis juguetes, ¿no? Me la pasaba toda la tarde jugando después de hacer mi tarea. ¿O no? Sí, 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 sí. Y es verdad, y le pregunto, aprovechando esto que me realizó, yo recuerdo que también de repente cuando ya entré a la secundaria, quería seguir jugando y de repente me empezó a dejar de gustar. Y yo me trataba de obligar a jugar y me aburría. ¿Cómo explica esta transición del niño que juega de esta manera tan infantil a una persona que transita hacia la adolescencia o la adultez, que deja de jugar así, pero que posiblemente empieza a jugar de otra manera? ¿Y qué me puede decir de este tránsito, doctor? Pues digo, cada vez le empiezan a decir más que se ocupe de lo importante y de lo serio y que, ¿verdad? Que son juegos. Puede dejar de gustarle, ahora le puede gustar, no sé, la literatura, le pueden gustar otras cosas que pues tienen mucho del juego, porque pues, la literatura también es porque sí, no persigue un fin productivo, ¿verdad? Lo malo es cuando sí ya de plano está tan agobiado por la vida diaria que pues ya no hay tiempo de perder. Entonces, pues es un poco el tema también muy conocido de cómo se va perdiendo ese niño, pues que hay en uno. El humor también son temas correlacionados con el juego, ¿verdad? Bueno, voy a volver, si me permite, a los apuntes de una filosofía del juego. Claro, claro. Entonces, en el nivel filosófico, los dos grandes teóricos, ¿verdad? El cuarto nivel del nivel antropológico cultural, pues ya dije, son Huizinga y Keloa. En el nivel filosófico, ya en el quinto nivel, yo distingo también tres aproximaciones que han hecho los filósofos ya estrictos al tema del juego. Ujú. La primera lo llamo lógico fenomenológico, se trataría de describir exactamente la experiencia lúdica, o se trataría de describir exactamente qué es un juego. Y aquí hay un autor que yo no conocía mucho y que lo he leído y que ahora me parece fascinante, y lo he leído sobre todo en relación al tema del deporte, pero él habla del juego, que se llama Bernard Sutz. Eh, su obra principal sería La cigarra. Todos conocemos la fábula de Sopo, de la cigarra y la hormiga, ¿verdad? La hormiga quería trabajar, no quería jugar, y la cigarra pues ahí cantando y jugando. Entonces Bernard Sutz trata de hacer una apología del juego y trata de insistir mucho en el papel de las reglas, cómo crean obstáculos innecesarios, innecesarios. En el nivel fenomenológico, uno de los maestros pues, es Oyen Fink. Su libro principal grande es El juego como símbolo del mundo, contemporáneo a Heidegger, amigo de Heidegger. Y tiene este libro que lo editó la UNAM hace muchos años, yo lo tengo, que es una joya de joyas de joyas, ya es inconseguible, que se llama Oasis de la Felicidad, Pensamientos para una ontología del juego. Eh, Cómo el juego nos rapta, nos lleva a otro mundo, ¿verdad? A este oasis. Pero, pues volviendo a su pregunta, a veces no se puede. A veces está uno tan ocupado en la vida seria, en la vida diaria, que déjate de juegos, no estés aquí jugando, ¿verdad? Ya basta de juegos.
si nos quedara una hora de vida, ¿qué haríamos? Tampoco nos pondríamos a jugar. Él diría, bueno, pero pues, ¿qué estaría mal? Me acuerdo alguna vez alguien que nos recriminó en una fiesta que estábamos jugando, llega y dice, bueno, pues que están tan aburridos que se pusieron a jugar. Bueno, pues no sé, yo no digo que conversar no sea fascinante también, pero no siempre la conversación honda surge. Entonces, pues más bien a veces la conversación, pues de a ver quién parece más inteligente, qué sé yo, y pues a veces dice uno, mejor una buena partida de ajedrez que estar escuchando esto. Bueno, tenemos la aproximación, en segundo lugar, ético-estética. En el campo de la estética, pues Schiller es un autor anterior a Huizinga, que ya dije que es el clásico de clásicos, pero Schiller habla del papel del juego. Y luego está Gadamer, de los autores más longevos. Siempre a mis alumnos me encanta decirles que, a los filósofos, ¿verdad? Siempre me encanta decirles que a uno le decían que se iba a morir de hambre si estudiaba filosofía, y luego les digo, miren a Paul Ricoeur, miren a Apple, miren a Habermas, miren a Gadamer, ¿verdad? 102 años, creo que murió de 102 años. Bueno, entonces, pues Gadamer él dice cómo la obra de arte hay que pensarla desde el juego, ¿verdad? Y sobre todo Gadamer sostiene una tesis muy interesante, que es el primado del juego sobre la actitud de los jugadores. El juego no importa que usted esté con ganas o no de jugar, o que usted psicológicamente diga, estoy jugando, sino el juego atrapa, crea su mundo, crea sus reglas, y entonces lo que importa es que se haga juego, que dentro de esas reglas, mientras se estén siguiendo esas reglas, se está haciendo una partida de ajedrez. En el momento en que el caballo empieza a actuar pues con brincos hacia arriba, uno diría, oye, pues esto es ajedrez, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Bueno, y también de los textos cumbres de la filosofía, pues es el de Nietzsche, Las tres transformaciones, usted recordará. En primer lugar tenemos al camello, que dice, échame peso, yo debo, es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y mientras más grande sea ese peso y esa carga, pues mejor. Después tenemos al león, que destroza todo y se rebela, y es pura libertad negativa porque está en contra de todo. Y entonces pregunta Nietzsche, a ver, ¿qué es superior al león? Y entonces dice el niño. Y entonces, ¿qué es el niño? Y aquí está este texto cumbre. El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma. Recordemos la idea del fin, un primer movimiento, ¿verdad? Cuando uno se mete en un juego, no está uno llevando penas de la amargura de, ay, antes me pasó esto. Un primer movimiento, como si, como diría Merleau-Ponty, como si viéramos el mundo por primera vez. Un santo decir sí a la vida que está ahí no queriendo jugar. El que puede, porque volvemos a su pregunta, después ya no puede. Pero bueno. Sí, hermanos míos, el juego necesita crear este santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad y el retirado del mundo conquista ahora su mundo. Por último, tendríamos en la filosofía, que nos va a llevar ya en la conexión también al sexto y último nivel, si pudiéramos hacer una perspectiva ontológica, ¿qué tendría que ver? Hemos hablado del juego en la cultura, a nivel del ser humano, el aspecto estético, pero ¿qué tendría que ver el juego a nivel ontológico? Es a poco un símil, una analogía para entender lo que sería la realidad del ser. Y bueno, aquí el gran autor pues es Heidegger. Recordemos, le gustaba mucho la frase de Heráclito, el tiempo es un niño que juega a los dados. Esta es la traducción de mi amigo Fernando Aucielo, un gran teórico del juego, gran jugador de ajedrez también. Aquí está una foto de él, ¿verdad? Él traduce Chinchillas, tiene un libro fantástico. Entonces, bueno, fíjese esa frase enigmática, el tiempo es un niño que juega a los dados. De un niño es el reino,
Y Heidegger citaba mucho esta frase de Angelus Silesius: la rosa sin un porqué, florece porque florece, no presta atención a ella misma, no se pregunta si uno la ve. Un poco contra la idea de Leibniz, hablaba Heidegger del principio de razón suficiente, de que todo tendría que ser para. Y entonces, bueno, ¿y la realidad qué? ¿O la vida es para cuándo? ¿O qué? Esa sería la frase de Nietzsche. Y entonces, el juego es sin por qué, juega mientras juega, permanece solo como juego, lo más alto y lo más profundo, ¿verdad? Y por último, pues tendríamos el nivel que llamo místico teológico, donde, claro, el tema más importante sería la ambigüedad que hemos visto de la palabra juego, porque decir que la realidad es un juego o que todo tiene que ver con un juego, ¿verdad? Podría sonar perverso, porque ya vimos que juego puede ser jugar con los sentimientos de alguien, puede ser jugar a la ruleta rusa. Entonces, pero bueno, en este nivel místico teológico del que ya los pensamientos de Heidegger nos dicen algo, pues veríamos que tal vez sí se podría pensar la realidad como un juego, sin que esto nos sonara perverso. Y bueno, mi artículo lo termino con esta frase que me encanta, que es de Tagore: al borde de los mundos infinitos se reúnen los niños, la tempestad vaga por el cielo sin caminos, las naves se hunden en el mar sin estelas, la muerte ronda y los niños juegan. Y me encanta siempre, pues, esa figura cuando pasa uno a veces por los cruceros y ve a las mujeres indígenas ocupadas de vender sus productos, y ve usted a los niños jugando, ¿verdad? En medio del infierno aquel, y sin embargo los ve jugando. Y bueno, eso sería mi aproximación de los niveles de pensar el juego. Un tema que a alguien le podrá parecer nimio, que dirán por qué se ocupa de la filosofía. Yo creo que es un tema que nos enseña mucho del ser humano, y como decía también en las sugerencias de Heidegger y de algunos místicos, nos podría enseñar algo sobre la realidad misma, sobre la idea de la gracia. Por eso empecé con la frase de Tagore, ¿verdad? De Rilke, perdóneme, al borde, digo, lo que en definitiva nos cobija nuestro estar desamparados. Eso nos lleva a la idea de la gracia, de la gratuidad, de lo que no necesariamente es por algo, por un medio para. Ok. Pues le agradezco muchísimo, doctor. Creo que fue algo interesante. De antemano les comento que ya el doctor nos ofreció una entrevista sobre otro tema que está muy vinculado, de filosofía del deporte, y con gusto la tendremos en el canal posteriormente. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.